Los primeros años que estuve como profesor fueron los más interesantes, los más emotivos, porque estaba ejerciendo la profesión que había elegido desde muy joven. Luego ya, como director, pues fueron unos años que estaban marcados por muchos cambios que se habían producido en España. Cambios sociales, cambios económicos de todo tipo. Yo recuerdo que en el 78 se aprobó la Constitución y luego en el 79 fueron las elecciones municipales primeras. Entonces, pues todo ese cambio se reflejaba en todos los ámbitos de la sociedad. En cuanto al profesorado en particular, pues fueron años de muchísimo cambio de profesorado, de tal manera que de los compañeros que yo tuve en mis primeros años, solo quedaban una media docena cuando me incorporé en el año 79, ya como director del centro. Años de cambio, como digo. Profesores que venían de todas partes de España, de Asturias, de Cataluña, de Madrid, de Salamanca, de Granada. Son muchas las frases, pero realmente en mi caso yo creo que la mejor palabra es vida. Yo he pasado aquí toda una vida. Estuve en el otro edificio 7 años de estudiante, primero el antiguo sistema que entraba en primero con 10 años, hasta los 17 que hacía el preuniversitario, y luego me vine a trabajar, después de haber estado 6 años en Sevilla, en el curso 82-83 y ya hasta mi jubilación. 33 años aquí de profesor, así que eso, vida. Bueno, me piden que resuma en una frase mi paso por el centro. Yo la puedo resumir en una palabra: felicidad. Yo fui muy feliz en el Alto Guadiato, me hizo muy feliz y fueron 10 años de inmensa felicidad. Me piden que resuma, cosa que es algo difícil, con una frase, la síntesis de mi paso por el centro, ¿no? El resumen de mi paso por el centro. Si tuviera que utilizar una palabra o alguna frase, yo creo que sería evolución. Yo venía de Extremadura, de pasar allí unos años alejado de mi tierra, y en el breve, podemos decir breve porque la carrera docente es amplia, en mi breve espacio por el centro, pues evidentemente fui profesor, fui jefe de departamento, fui secretario y también fui director. Al respecto, creo que sinteticé en esos años una gran cantidad de capacidades, una gran cantidad de situaciones que me sirvieron para aprender muchísimo y que evidentemente fueron muy importantes para mí y para mi vida personal y profesional. Por lo tanto,
guardo no solamente especial recuerdo, sino que estoy muy agradecido por aquellos años. Yo resumo mi época como directora en el instituto. Me definiría como la directora de la transición, en el sentido de que cuando yo llego al instituto empiezan a jubilarse una generación muy importante de este centro, y son esos años en los que se van yendo todos. Yo me encuentro con que ellos ya no están en el centro, no están en el claustro, y al mismo tiempo se pone en marcha el concursillo, con lo cual la renovación del profesorado en el claustro casi completa cada curso, y esto pues generó una situación bastante compleja que intenté salvar lo mejor que pude. Pasados esos años, ya por fin empieza a haber cada vez más profesores definitivos en el centro, una nueva generación que ya quieras que no, pues empieza a darle más estabilidad al centro. Pues nada, la palabra que recuerdo como profesora, o que para mí ha significado algo en este centro, ha sido cariño, ¿vale? Y cariño sobre todo porque fue mi primer instituto de Andalucía, donde empecé aquí, venía de Castilla-La Mancha y empecé aquí. Entonces, por eso le tengo más cariño, porque fue mi primer centro, donde de verdad que estuve muy a gusto, tuve muy buenos compañeros, y recuerdo ese año, en el 2010-2011, como un año que tuve bastante gente a la que guardo cariño, y al centro, por supuesto, también. En relación con dirección, pues bueno, la frase o las palabras que más me identifico es pues asumir un reto y una responsabilidad que bueno, es un cargo complicado y difícil de llevar, pero bueno, supone eso, un reto, y bueno, poder demostrar que bueno, se puede llevar un centro de una forma más o menos adecuada, ¿vale? De manera general, algunos compañeros de equipos directivos y otros que ya han fallecido, pero muy especialmente siempre recordaré al primer director que tuve cuando me incorporé, Pedro Roche Argas, de profesor catedrático de filosofía. Guardo un recuerdo entrañable de él, por desgracia falleció hoy. Hombre, yo del centro, salvando excepciones, tengo muy buen recuerdo de prácticamente todos los compañeros y compañeras que he tenido. Si tuviera que nombrar a alguien, es muy difícil. Lo que pasa es que, bueno, desgraciadamente, no hace mucho, quizá un mes escaso, murió uno de los compañeros a los que yo lo tenía más estima, porque estuvo trabajando conmigo de secretario mucho tiempo, Gregorio Tena, profesor de filosofía. Y hombre, si tengo que nombrar uno, él. Los otros compañeros del equipo directivo siempre estuvimos y nos llevamos bien. El jefe de estudio primero, Antonio Izquierdo, Marisa Nava, que cuando Antonio ya se cansó fue la que ocupó ese cargo. Pero vamos, todo. Es que si me pongo a hacer una relación, yo creo que no acabamos en toda la jornada del instituto, ¿eh? Así que si hay que decir uno, Gregorio Tena. Personas importantes en mi paso por el centro, pues no podría decir una, porque cuando yo llegué había un personal y además el centro era de una manera, José Antonio Navarro, que era mi gran Buda, Santiago, Curra, Pepe Fernández, o por supuesto los que me hicieron crecer, como Marisa o Pepe Calderón, y también, como no podría olvidar a los que fueron mi equipo directivo, Rosa Calvo, Luis, Fran Melendo, en fin, muchísima gente que estuvieron conmigo allí, y que no me gustaría, desde luego, cortar esto sin hablar de dos personas también muy importantes, Armando y Félix, mis grandes apoyos en Peñarroya. Si tuviera que destacar a algunas de las personas que formaron parte de mi vida durante mi etapa en el centro, comenzaría por el equipo directivo. Especialmente destacaría a Marisa Navas por su ejemplaridad y su sistematicidad,
y a Eloy León por su autenticidad, evidentemente, y por su generosidad. De aquellos años queda una excelente y una gran amistad. Al mismo tiempo, destacaría también, durante mi etapa en la Secretaría del Centro, la humanidad, la experiencia y la generosidad tanto de Maribel como de Manoli. Y por último, en algunos años que en algunos momentos fueron complicados, destacaría el compromiso y la fidelidad de los que formaron parte de mi equipo directivo: Marisa Pérula, Carmen Tavales, Inmaculada Cespedosa, Fran Melendo y Rosa Calvo. La persona más importante para mí, que está relacionada con mi paso y por mi historia en este centro, sin lugar a dudas es don José Calderón Moreno, por varios motivos. Lo primero, porque fue mi profesor de matemáticas durante los 3 años del BUP. En aquel año él llevaba muy poco tiempo aquí en el centro, un profesor joven, nos acompañó en el viaje de fin de curso de COU, o sea que, y yo pues bueno, era una de sus alumnas preferidas. Y cuando ya estuve de interina aquí, ya probé la plaza, me vine definitiva aquí al centro, pues Pepe desde el primer momento me dejó claro que contaba conmigo y bueno, me sugirió que me metiera en el consejo escolar, también me sugirió que echara a andar el primer PCPI que hubo en esta localidad. Y por último, pues entré en su equipo como jefa de estudio adjunta. Entonces, pues bueno, para mí es una persona muy importante, como mi profesor de matemáticas, porque la verdad que las matemáticas que sé y que me han servido a lo largo de toda la vida han sido las que él me enseñó. Y luego ya, pues como mi jefe, mi compañero, pues otra etapa también muy interesante y yo le tengo mucho cariño, la verdad. La persona que ha podido significar algo más para mí en este tiempo que está en el Guadiato o desde que empecé, bueno, hay muchas personas y la verdad es que tampoco sabría definir a una en concreto, pero si me pedís que diga a alguien, pues recuerdo con muchísimo cariño a María del Mar Aldea, que fue mi primera compañera aquí en el centro y me ayudó muchísimo y me facilitó muchísimo las cosas y con la que guardo una amistad pues bastante grande. En esos años, una de las cosas que yo quiero indicar es que no había programas informáticos para hacer los horarios como después ha ocurrido. Entonces se elaboraban los horarios a mano, lo cual era un trabajo tremendo en un centro grande como este. Había horarios de mañana y de tarde, es decir, los alumnos y alumnas que se incorporaban al centro procedían de toda la zona del Guadiato y había, como digo, clases mañana y tarde. Otra cosa también a destacar fueron actividades que se realizaban entonces, algunas de ellas muy curiosas, como las fiestas Santo Tomás de Aquino y los bailes de disfraces que se organizaron en un ambiente festivo muy agradable y que gustaba mucho al alumnado y al profesorado. Sobre recuerdos que tenga del instituto, evidentemente, cuando ya he dicho al principio que para mí es toda una vida, pues mira si tengo recuerdos. Ahora, si tengo que fijarme en alguna anécdota, pues quizás por lo que representaba para el instituto en sí, un año que nos concedió la delegación de Córdoba una bandera andaluza, decía el escrito de concesión, por la alta calidad de las enseñanzas impartidas en el centro. A mí, desde luego, aquello como profesor del centro, y en aquel tiempo como director también, pues evidentemente me sentí orgullo y siempre lo he recordado. De hecho, pusimos una placa que no sé si seguirá estando en la entrada del instituto cuando uno entra en secretaría, por la entrada que había antiguamente, no ahora que se tiene que entrar uno más. Y ya está. Y luego, pues bueno, a lo mejor, si uno quiere recordar cosas negativas, pues un diciembre, final de noviembre y principio de diciembre,
que hubo un día horrible, con un airazo tremendo y se voló todo el techo del instituto. Vamos, de hecho, hubo láminas del techo que había en aquel entonces que aparecieron en la charca de los patos, que está un poquito lejito de aquí del instituto. Y bueno, claro, lo solucionó la delegación, no le quedó más remedio. Nos dio unas vacaciones extras durante unos pocos de días que había ahí con el tema de la Constitución, la Inmaculada. Había días lectivos que iban a ser lectivos y a nosotros nos concedió como cosa extra para poder arreglarlo, porque es que tuvieron que venir encima, se juntó con una huelga de camioneros cuando traían las nuevas placas que son las que actualmente están puestas. Una anécdota de mi paso por Peñarroya es el primer día que yo subo a Peñarroya. A mí me llaman para subir al Alto Guadiato y bueno, yo llamo un 14 de enero a Pepe Calderón y me dice, mañana, era un jueves, mañana, era un miércoles y yo entraba un jueves, mañana entra a las 11:30, qué suerte has tenido, pero vente un poquito antes que faltan muchos profesores. Pues bien, yo sí, me fui un poquito antes, yo salí de Córdoba a las 6:30 de la mañana, así que vi amanecer. Aquella luz se ha quedado marcada en mi retina, en mi memoria y nunca la voy a olvidar. De hecho, cada vez que subo a la sierra recuerdo cada instante de aquel primer día en subir a Peñarroya. Recuerdo con especial cariño los lunes de Pascua, en los que disfrutamos de los arroces preparados por nuestro querido y añorado Antonio Toscano, también arroces que hizo en algún momento Marisa Nava, y estoy completamente convencido de que eran momentos en los que no solamente compartíamos experiencias, compartíamos momentos, sino que al mismo tiempo fortalecían el carácter humano del equipo docente y evidentemente también el no docente. Fueron años especialmente entrañables. Como anécdota, en mi época como directora, pues bueno, ha habido muchos momentos divertidos, bonitos, pero lo que sí me gustaría contar es que, bueno, ya sabemos que este centro pues se construyó, promovido por el alcalde Alfredo Gil, y don Alfredo pues se rodeó de un equipo de empresarios de aquí de la localidad, pequeños empresarios de la localidad, entre los que estaba mi abuelo. Entonces, pues bueno, ellos formaron ASPO y se promovió lo de la construcción del instituto, la construcción de la piscina, etc. Y entonces, pues cuando yo era pequeña, mi abuelo le gustaba que lo acompañara cuando él iba a visitar a sus clientes y tal. Y muchas veces pues pasábamos por aquí, por el barrio. Y cada vez que pasábamos por delante del instituto, que estaba flamante, casi recién construido, pues me decía, mira Rosa, ese instituto de ahí lo ha construido tu abuelo para que tú puedas estudiar aquí en el pueblo. Y a mí eso, pues, yo qué sé, en aquel momento no lo entendía, pero luego no se me ha olvidado, porque lo tengo ahí en el recuerdo. Y lógicamente, pues cuando yo entro en la dirección, la primera persona que pensé pues fue mi abuelo, porque digo, si el pobrecito me viera como directora del centro que él promovió, pues la verdad que me hace mucha ilusión. En cuanto a la anécdota, bueno, me ha costado un poquitín encontrar una anécdota, la verdad es que sí, tengo algunas, pero voy a quedar con la más reciente quizá, que además la comparto con vosotros, que también la habéis conocido, que es cuando hace poco miré en el móvil, en el WhatsApp del centro, y me encontré una foto de un querido compañero, profesor muy estimado mío, encima del tejado, y dije, madre mía, se me va a caer el pelo como le pase algo a este compañero. Con lo cual me quedé un poquito o un muchito preocupada y lo pasé bastante mal. Fue un momento que sé que luego no pasó nada, pero que realmente se me encogió un poquito el corazón, ¿vale? Así que espero no encontrarme más profesores en el tejado hasta que acabe el curso.